¿qué debo hacer para ser salvo? Esta es una pregunta que aún muchos hoy se hacen en algún momento de su vida. Y todavía hoy muchos creen que la respuesta a esta pregunta se encuentra en la Biblia. Pero es que hoy en día hay tantas iglesias que dicen ser cristianas. ¿Por qué hay tantas iglesias si todas dicen basarse en la Biblia? ¿Son todas iguales? Si todas fueran iguales no tendrían razón de ser. Forzosamente han de ser diferentes las unas de las otras. Además, no solo son diferentes, sino que esas diferencias son esenciales, pues cada una de ellas responde de manera diferente a la pregunta que hemos planteado al principio. Cada una da su propia respuesta a la pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvo? Lo lógico sería empezar la búsqueda por las iglesias históricas, por aquellas que sean más antiguas, las que tengan una mayor tradición. Y en la Europa occidental en la que vivimos, esa iglesia es sin duda la Iglesia Católica Romana. La Iglesia Católica reclama ni más ni menos que ser la continuidad histórica de la Iglesia Apostólica primitiva que fundó Jesús por medio del apóstol Pedro. Ante semejante reivindicación, estamos casi obligados a escuchar qué es lo que tiene que decirnos la Iglesia Católica. ¿Cómo responde el catolicismo romano a la pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvo? La Iglesia Católica nos dirá que la salvación se inicia por gracia a través del bautismo que lo comunica. A partir de ahí, el creyente inicia un duro camino en el que debe evitar pecar para no caer de la gracia. Para ello cuenta con la ayuda de los sacramentos de la Iglesia, que permiten el perdón de los pecados posteriores al bautismo. Así pues, para el catolicismo la salvación es por gracia, pero debemos mantenerla con nuestras obras. De lo contrario, la gracia recibida se pierde. Sin embargo, la Iglesia Católica Romana no es la única que reivindica ser la heredera histórica de la Iglesia Apostólica del Libro de los Hechos. La Iglesia Ortodoxa, predominante en el este de Europa, reclama lo mismo que la Iglesia Católica. La rama mayoritaria de la Iglesia Ortodoxa, la Iglesia Ortodoxa Bizantina, se separó de la Iglesia Católica Romana a mediados del siglo XI, unos 450 años de la Reforma Protestante. Esta división, el primer gran cisma del cristianismo, provocó la división religiosa de Europa. El oeste fue católico, mientras que el este del continente fue ortodoxo. Y aún hoy lo vemos, la Iglesia Ortodoxa es la Iglesia de Europa del Este y de Rusia. Para la Iglesia Ortodoxa hay dos sacramentos de iniciación: el bautismo para perdón de pecados y para nacer de nuevo, y la crismación, justo después del bautismo, para recibir al Espíritu Santo. La crismación consiste en ungir con aceite y hacer la señal de la cruz en diversas partes del cuerpo de los creyentes, de los nuevos creyentes. Al igual que en el catolicismo, se inicia entonces un duro camino en el que para alcanzar la salvación final hay que perseverar en hacer buenas obras, pues a través de ellas el Espíritu Santo que mora en el creyente desde la crismación otorga la gracia necesaria. Sin las buenas obras, otra vez, se pierde la gracia recibida en el bautismo y en la crismación. Así pues, hay más de una iglesia que reclama ser la continuadora de la Iglesia Apostólica primitiva. Sin embargo, hay otro tipo de iglesias que afirman que esto no es significativo, pues tras los apóstoles hubo una gran apostasía en la Iglesia que provocó el cierre de las puertas de la gracia de Dios y que prácticamente ninguno fuera salvo. Dios tuvo que restaurar el cristianismo para abrir nuevamente las puertas de la gracia. Estas iglesias, que afirman ser ellas mismas la restauración del verdadero cristianismo,
tras la gran apostasía, son conocidas como iglesias restauracionistas. Y el máximo exponente de esta corriente es la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, más conocidos como mormones. Con la llegada del mormonismo en la primera mitad del siglo XIX, según ellos, es posible alcanzar la salvación en su máxima expresión, es decir, entrar al reino celestial. Esta gracia se concede a aquellos que se esfuercen al máximo con sus obras por tal de agradar a Dios, siguiendo las revelaciones de José Smith, su profeta. Luego están unos movimientos que surgen más directamente del movimiento evangélico, como respuesta al poco énfasis que en aquella época, según algunos, hacían las iglesias evangélicas en la segunda venida de Cristo. Y estos movimientos son los movimientos adventistas. El primero de ellos es el adventismo del séptimo día, para muchos considerado una denominación evangélica más. De hecho, aquí en España, la FEREDE la reconoce como agrupación denominacional. Entonces, ¿creen los adventistas del séptimo día que somos salvos por gracia, por medio de la fe? Pues no. La fe en Cristo solo nos abre la puerta para salvarnos a través de nuestras obras, en lo que ellos llaman el juicio investigador. Un juicio que, según su profetisa Elena de White, Jesús comenzó en 1844, fecha en que William Miller, fundador del adventismo, profetizó que llegaría la segunda venida de Cristo. Entre las obras necesarias para superar este juicio investigador se encuentran, por supuesto, el guardar el sábado, pues para los adventistas del séptimo día, guardar el domingo es ni más ni menos que la marca de la bestia. La marca de la bestia de Apocalipsis, el 666. La FEREDE los llama hermanos, y en cambio ellos dicen de nosotros que tenemos la marca de la bestia. Les han colado un gol, así como los gabaonitas le colaron un gol a Josué. Y el otro gran grupo adventista son los testigos de Jehová, cuyo origen también se remonta a la profecía fallida de William Miller. Para los testigos de Jehová, Dios, en su gracia y por la obra de Cristo, abrió las puertas del reino de los cielos a 144.000 personas. Lamentablemente, en 1935, según ellos, se completó ese número, por lo que ya no se puede entrar al reino de los cielos. Las puertas del reino de los cielos están cerradas. Sin embargo, según ellos, Dios sigue mostrando su gracia, permitiendo a todos aquellos que tienen fe en Cristo y se asocien a los 144.000 y a sus enseñanzas en obediencia a ellos, gozar de un paraíso terrenal. Vemos pues que a pesar de basarse en la Biblia, hay opiniones muy dispares acerca de qué debemos hacer para ser salvos. Todos coinciden en que el ser humano tiene la necesidad de salvarse de un castigo inevitable a causa del pecado. Y todos hablan de gracia, todos hablan de la bondad que Dios nos muestra. Sin embargo, aquí se acaban todos los puntos en común. Para ortodoxos y para mormones, como hemos visto, la gracia es algo que el ser humano ha de merecer, ha de ganarse con sus propias obras, con su esfuerzo. Dios otorga su bondad, su salvación a quienes la merecen. Para los católicos y para los grupos adventistas, en cambio, la gracia nos abre la puerta de la salvación. Solo nos abre la posibilidad de ser salvos, pero luego empieza un largo y duro camino en el que al final se encuentra la salvación y nosotros nos la tenemos que ganar con nuestro propio esfuerzo, con nuestras propias obras. ¿Es esto lo que enseña la Biblia? Ante tanta confusión, lo mejor es que vayamos directamente a la Biblia, que es la única palabra de Dios. Pues vamos a tener ahora una lectura en el libro de los Hechos, en el capítulo 16,
Leeremos los versículos 30 y 31. Hechos capítulo 16, empezando en el versículo 30. Dice así la palabra del Señor. Y sacándolos les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hasta aquí la palabra del Señor. En este pasaje vemos nuevamente la pregunta que planteábamos al principio y que mucha gente se ha hecho a lo largo de toda la historia. Y la vemos en boca de un carcelero que hace cerca de 2000 años de la ciudad de Filipos, en la actual Grecia, pero que en aquella época era una ciudad importante de la provincia romana de Macedonia. Era medianoche de madrugada cuando aquel carcelero realizó aquella pregunta. Era la culminación a un día realmente intenso. En aquel día 2 hombres, acusados de alborotar la ciudad, fueron llevados presos tras haber sido fuertemente azotados como castigo. Uno de aquellos hombres se llamaba Pablo, el otro Silas. Cuando llegaron a la cárcel, el carcelero los metió en el calabozo de más al fondo, el de máxima seguridad, pues eran considerados presos peligrosos con un alto riesgo de fuga. Además, el carcelero, vemos en la palabra, que les aseguró los pies con el cepo, no solo para que no escaparan, sino para que sufrieran dolor. Sin embargo, a pesar de todo el dolor, aquellos 2 hombres parecían tener paz y gozo en su corazón. Estaban gozosos a pesar de toda la tribulación y todo el sufrimiento que estaban pasando. Y en plena noche cantaban himnos a su Dios. El carcelero los oía. ¿Qué clase de hombres serían aquellos? No obstante, poco después se quedó dormido, rendido del sueño. De repente vino un terremoto que sacudió los cimientos de la cárcel. Milagrosamente, las cadenas de los presos se soltaron y todas las puertas se abrieron. El carcelero entonces se despertó. Cuando vio las puertas abiertas, lo primero que pensó es que todos los presos se habían escapado. ¿Cómo podía haberse quedado un hombre como él, con semejante responsabilidad, dormido? ¿Cómo pudo haber sido tan irresponsable? Seguramente aquello le costaría ser castigado con la pena de muerte, por lo que antes de que alguien le condene a muerte, decide anticiparse a tal deshonra, quitándose él mismo la vida. Pero vemos que cuando estaba a punto de clavarse la espada, oyó un grito que le dijo: «Detente, no te hagas daño». Era Pablo, aquel preso tan peligroso. Por la influencia de Pablo y de Silas, ninguno de los presos se había fugado, ninguno se había escapado, sino que estaban todos allí. Pablo acababa de salvar la vida a aquel carcelero. Ciertamente había algo distinto en Pablo y en Silas. No eran malhechores, sino que irradiaban gozo y paz. Los himnos que cantaban daban testimonio de que la paz y el gozo que tenían procedía de la salvación del único Dios verdadero. Es entonces cuando, postrado de asombro, el carcelero les dice las palabras del versículo 30. Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Este es precisamente el propósito de Dios al revelarse a nosotros en la Biblia. Justamente el apóstol Pablo le dice al joven Timoteo, en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 15, desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación.
La Biblia, pues, nos habla ciertamente de nuestra necesidad de salvación. ¿Pero salvación de qué? Dios también nos lo revela. La carta a los Hebreos empieza de la siguiente forma: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Estas palabras se refieren al Antiguo Testamento. ¿Y cómo empieza la Biblia? ¿Cómo empieza el Antiguo Testamento? El Antiguo Testamento empieza con el libro del Génesis, con la creación de Dios. Dice en Génesis 1:31, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Esta frase sería el resumen perfecto de los 2 primeros capítulos del libro del Génesis. Dios lo hizo todo, y todo lo que hizo era bueno en gran manera. Pero en el capítulo 3 sucede algo terrible, tal y como también ya recordamos el domingo pasado por la tarde. El pecado entró en el mundo, trayendo muerte y maldición. El pecado es más que malos actos. Es un estado de rebeldía contra Dios, de querer vivir sin Él. La tentación de la serpiente al ser humano fue esta. La leemos en Génesis 3, versículos 4 y 5. La serpiente les dijo: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Satanás tentó a nuestros primeros padres diciéndoles que si comían del fruto prohibido, no solo no morirían, sino que serían como Dios, es decir, ellos mismos serían sus propios dioses y ya no tendrían más necesidad del Dios verdadero. ¿Qué sucedió cuando tomaron del fruto? ¿Fueron como Dios? Ni mucho menos, sino que sucedió lo que Dios les dijo que iba a suceder si comían del fruto. Murieron. Es cierto que no murieron físicamente en aquel mismo instante, pero se produjo una muerte mucho peor, la raíz de todos nuestros males y las maldiciones, la muerte espiritual al cortarse por completo la comunión con Dios. La muerte espiritual trae como consecuencia la muerte física, y tras la muerte física nos aguarda un juicio en el que el Dios justo, que no puede dar por inocente al culpable, condenará por toda la eternidad a los pecadores. Sin embargo, muchos piensan que esto no va con ellos, pues se consideran a sí mismos buenas personas. Muchos dicen: yo no he matado a nadie, ni tampoco he robado. Amo a mi familia y soy amigo de mis amigos. Y de vez en cuando, pues también participo en actos solidarios. En realidad, si muchas personas fueran así, el mundo iría bastante mejor de lo que va ahora. Pero es que nosotros tendemos a sobrevalorarnos a nosotros mismos, a considerarnos mejores de lo que en realidad somos. Pero aún así, el listón de Dios es muchísimo más alto. Dijo Jesús: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Quién puede decir que ha alcanzado este listón? ¿Quién puede decir que ha amado siempre a Dios con todas sus fuerzas y ha amado siempre al prójimo como a sí mismo? ¿Quién puede decir ya no solo que siempre haya hecho el bien, sino que jamás haya pensado el mal en su corazón? El libro de Eclesiastés dice: ciertamente no hay hombre justo en la tierra, que haga el bien y nunca peque. Y esto tiene la raíz en nuestro corazón, como también dice Jesús, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos,
Las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Así pues, es imposible que mediante nuestras obras podamos presentarnos justos delante de Dios, podamos presentarnos limpios ante el juicio del gran trono blanco. El pecado, al alejarnos de Dios, nos convierte en enemigos suyos, imposibilitándonos el poder tener paz y gozo duraderos. Porque Dios, cuando nos creó, puso eternidad en nuestros corazones. Por eso el gozo del mundo no nos puede llenar, porque se acaba, porque pronto pasa, porque tiene un final. Y la paz de este mundo se desvanece por el temor a la muerte. Pero gracias a Dios, la Biblia no solo nos revela nuestra terrible situación. La Biblia no acaba con nuestra caída en el pecado, sino que desde el mismo momento en que nuestros primeros padres pecaron, Dios nos promete salvación. También lo vimos el domingo pasado por la tarde, en Génesis capítulo 3, versículo 15, esa fiel promesa de salvación de Dios. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Dios enviaría un Salvador de la descendencia de la mujer, y a lo largo del Antiguo Testamento Dios se reveló muchas veces y de muchas maneras a nuestros padres para desarrollar esta promesa. Así vemos en el Antiguo Testamento que el Salvador sería descendiente de Abraham, de Isaac y de Jacob, de quien nacería el pueblo de Israel. Y dentro de Israel el Salvador sería descendiente de Judá y de David. Por eso vemos en el Antiguo Testamento cómo el pueblo judío es guardado milagrosamente de desaparecer en medio de la presencia de naciones muchísimo más poderosas que ellos. Los judíos fueron esclavizados, fueron exiliados, fueron amenazados de exterminio, pero Dios siempre los guardó en fidelidad a su promesa. Los filisteos ya no existen, los asirios ya no están, de los babilonios tampoco hay rastro, pero el pueblo judío todavía permanece hasta el día de hoy. Dios también reveló en el Antiguo Testamento señales acerca de la llegada del Mesías. El Mesías nacería de una virgen en Belén en días del Imperio Romano. No solo eso, sino que en el Antiguo Testamento ya nos describe cómo el Mesías llevaría a cabo nuestra salvación. El Salvador ocuparía nuestro lugar, muriendo por nuestros pecados. Dice en el libro del profeta Isaías, capítulo 53, versículos 5 y 6. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Yahvé cargó en él el pecado de todos nosotros. En su justicia perfecta, Dios no podía dar por inocente al culpable. Dios no podía perdonarnos así como así. Era necesario, como apuntaban todos aquellos sacrificios de animales del Antiguo Testamento, que alguien muriera en nuestro lugar. Pero el Antiguo Testamento también revela que el Salvador, tras su sacrificio, resucitaría. Sigue diciendo en el capítulo 53 de Isaías, en la segunda parte del versículo 10: Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Yahvé será en su mano prosperada. Y es que el Salvador sería Dios hecho hombre, como dice en Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido,
Hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Y así cumplió Dios su promesa, fiel a su palabra. En la carta a los Gálatas, capítulo 4, versículos 4 y 5 leemos: Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Así lo vemos en el Nuevo Testamento, la revelación definitiva de Dios, como dice en la carta a los Hebreos: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Jesucristo es el Salvador prometido. Él es el Verbo que estaba con Dios desde la eternidad y era Dios. Y este Verbo eterno se hizo carne, se hizo hombre, semejante a nosotros, pero sin pecado. Mediante su sacrificio en la cruz, Dios nos reconcilió consigo mismo, pues a través de Cristo, Él puede perdonarnos sin dejar de ser justo. Pero Cristo no quedó muerto en la cruz. Por cuanto era hombre, pudo llevar los pecados, todos nuestros pecados, en nuestro lugar. Pero por cuanto era Dios, pudo soportar la ira de Dios cargando todos nuestros pecados en la cruz y pudo levantarse triunfante de la muerte y resucitar como Él dijo y estaba profetizado. Dijo Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículos 17 y 18: Yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. La resurrección de Cristo demostró verdaderamente que Él era el Hijo de Dios, el Salvador que realmente vino a deshacer todas las obras del diablo. Dice al principio de la carta a los Romanos, en la Nueva Traducción Viviente: Dios prometió esa buena noticia hace tiempo por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras. La buena noticia trata de su Hijo. En su vida terrenal, Él fue descendiente del rey David y quedó demostrado que era Hijo de Dios cuando fue resucitado de los muertos mediante el poder del Espíritu Santo. Él es Jesucristo nuestro Señor. Si Cristo no hubiera resucitado, Él no habría sido nuestro Salvador y nosotros seguiríamos muertos en nuestros delitos y pecados. Seguiríamos sin esperanza, pero como dice el apóstol Pablo, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Él es el camino, la verdad y la vida. Así pues, la salvación no es por nuestras obras, sino que Dios hizo toda la obra. La salvación, por tanto, es por gracia, es un regalo de Dios y solo podemos recibirla por fe. Dice en el versículo 31, ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Durante su ministerio, la gente le preguntó a Jesús: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. La gente se preguntaba qué debía hacer para agradar a Dios. Y no hay nada, absolutamente nada que podamos hacer nosotros para agradar a Dios, pues estamos muertos en nuestros delitos y pecados. En este estado, aun nuestras mejores obras, como dice el profeta en el libro del profeta Isaías, son como trapo de inmundicia, pues aun ellas están manchadas por el pecado. Así lo expresa el apóstol Pablo en 1 Corintios 13:3. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres,
Y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Incluso las mejores obras externas pueden salir de un corazón completamente entenebrecido. Por eso, debido a que un muerto no puede hacer nada para tener vida, es Dios quien tiene que tomar la iniciativa, y en su amor y misericordia nos ha traído salvación. La salvación, pues, es por gracia, es un regalo que recibimos gratuitamente de Dios sin que nosotros lo merezcamos. Y la salvación de Dios es una obra completa. Dios lo ha hecho todo. Nosotros no podemos añadirle nada. Anteriormente hemos visto lo que diferentes grupos que se autodenominan cristianos dicen que debemos hacer para ser salvos. Todos hablan de la gracia, pero en realidad no saben lo que es la gracia. Para los mormones y para los ortodoxos, como hemos visto, la gracia es algo que reciben aquellos que hacen todo lo posible por conseguirla. Pero si fuera así, la salvación no sería un regalo de Dios, sería una recompensa que Dios estaría obligado a otorgar. Como dice el apóstol Pablo en Romanos 4:4, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Para los católicos y para los movimientos adventistas, en cambio, la gracia abre la puerta a la salvación, pero nosotros debemos completarla con nuestras obras. Para ellos, la salvación de Dios es una obra incompleta. Sin embargo, como hemos visto, la salvación es una obra completa, acabada de forma perfecta por Cristo Jesús. El mismo Jesús, sabiendo que estaba a punto de llevar a cabo nuestra redención, oró al Padre diciendo: «Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese». Y en la cruz, justo antes de expirar, dijo: «Consumado es». No hay nada más que nosotros podamos añadir. Como también dice en la carta a los Hebreos, capítulo 10, versículos 17 y 18, «Y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado». Por consiguiente, la salvación no es algo que podamos alcanzar por nuestros méritos, sino que es un regalo del amor de Dios. Y como es un regalo, no lo podemos comprar, solo lo podemos recibir. Y el medio por el que lo recibimos es a través de la fe. Dice en la carta a los Efesios: «Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe». ¿Y qué es la fe? La fe, por un lado, es la confianza en Cristo como único y suficiente Salvador. Esta confianza en Cristo supone para nosotros una humillación, pues implica renunciar a cualquier confianza que podamos tener para poder merecer por nosotros mismos la salvación. Implica renunciar a nuestra propia justicia para acogernos a la justicia de Dios en Cristo Jesús. Como dice el apóstol Pablo en Romanos 3:28, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Esta humillación elimina toda la jactancia, toda vanagloria por parte nuestra. Si la salvación fuera por obras, tendríamos de qué gloriarnos, pero como la salvación es por gracia, por medio de la fe, toda la gloria es para Dios. Pero la fe no es solo confiar en Cristo como único y suficiente Salvador, sino que también es el reconocimiento y el sometimiento a Cristo como Señor. De ahí que, aunque las obras no sean la causa de nuestra salvación, sí son la consecuencia, el fruto de nuestra fe. Volvamos a leer el versículo 31 del capítulo 16 del libro de los Hechos. Ellos dijeron:
cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Fijémonos que Pablo no está diciendo, cree en el Salvador Jesucristo y serás salvo, sino dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. De hecho, la confesión de Jesús como soberano, como Señor, es la principal confesión del cristianismo. Dice en Romanos 19, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y es que la fe no es solo la confianza en Cristo como Salvador, sino reconocerle también como el Señor de nuestras vidas. Ya no somos más esclavos del pecado, pero somos siervos de Cristo, esclavos de Cristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y esto tiene como fruto la obediencia, buenas obras que glorifican a Dios. La fe no es simplemente creer en el sentido de aceptar intelectualmente una serie de verdades. Santiago lo deja claro en el capítulo 2, versículo 19. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. La verdadera fe no se afirma solo de palabras, sino que se muestra en las obras. Dice también Santiago en el versículo anterior, en 2:18, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Aquí en este versículo vemos a dos personas. Las dos dicen tener fe. Fijémonos que el segundo dice, yo te mostraré mi fe por mis obras. Así que los dos afirmaban tener fe. Sin embargo, el primero lo dice solo de palabra. El primero solo tiene fe, entre comillas, es decir, solo cree en una serie de doctrinas, por lo cual su fe está en realidad muerta. El segundo, en cambio, prueba la verdad de su fe a través de sus obras. En el capítulo 11 de la carta a los Hebreos vemos continuamente este principio, cómo la fe nos mueve a la obediencia, cómo la fe tiene como consecuencia las obras. Por poner solo un ejemplo, lo vemos en Abraham. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció. Por la fe, Abraham obedeció. Y también en la carta a los Romanos, el apóstol Pablo dice, Romanos 6:22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Pablo vemos que lo deja aquí muy claro. Aquellos que han sido libertados del pecado por Cristo son salvos, son hechos siervos de Dios, sometidos a Cristo como Señor. Y en esta condición llevan fruto de santificación, llevan fruto de buenas obras. Fijémonos nuevamente en que las obras no son méritos para alcanzar la salvación, sino frutos de quienes ya son salvos, de quienes ya han dejado de ser esclavos del pecado y son siervos de Cristo. Y el fin, la esperanza final de la fe, es la vida eterna para siempre en la presencia de Cristo. Cuando recordamos la Reforma Protestante, hacemos mucho énfasis en los lemas de solo Cristo, sola fe y sola gracia. Y es verdad, porque es así bíblicamente. Pero muchas veces olvidamos un lema que los reformadores también enfatizaron, porque los reformadores también hicieron mucho énfasis en él. Y es el lema de Soli Deo Gloria, es decir, solo a Dios la gloria. Somos salvos por gracia, por medio de la fe, pero lo somos con un propósito, para buenas obras, para glorificar a Dios en nuestras vidas. El apóstol Pablo lo resume en la carta a los Efesios. Hemos leído porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios,
no por obras para que nadie se gloríe. Y sigue en el 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Vemos pues que somos salvos por gracia, por medio de la fe, para buenas obras que glorifican a Dios. Esta es la vida que ha de caracterizar a los salvos en Cristo. Jesús dijo en el Sermón del Monte: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y de hecho, así vemos que testificaron Pablo y Silas al carcelero de Filipos. El carcelero preguntó a Pablo y a Silas qué debía hacer para ser salvo, porque quedó impresionado de su testimonio. A pesar del sufrimiento y de la tribulación por la que estaban atravesando Pablo y Silas, ellos mostraban un gozo y una paz que brotaban de una verdadera comunión con Dios. El carcelero vio la realidad de la fe que profesaban y acabó él mismo glorificando a Dios. Y así debe ser también en nosotros, así debe ser también en nuestras vidas, como dice en la carta a los Colosenses. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Pero ¿cómo podemos andar en buenas obras si somos pecadores? La gracia de Dios no solo nos concede el perdón de pecados, sino que también nos libera de la esclavitud, del yugo del pecado, capacitándonos para vivir conforme a la voluntad de Dios. Para ello, Dios nos da el Espíritu Santo. Dice en la carta a los Efesios: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El Espíritu Santo, Dios en nosotros, es quien nos lleva a vivir de forma agradable a Dios. Dice en la carta a los Romanos: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. El Espíritu Santo, entre muchas otras cosas, es quien nos convence de pecado, llevándonos al arrepentimiento. Y es que no puede haber fe si no hay arrepentimiento. Para poder confiar en Cristo como Salvador, primero hemos de reconocer nuestro pecado, su gravedad, la imposibilidad de agradar a Dios y repudiar nuestra condición de pecado. Jesús no llama a los que se consideran justos a la fe. Dijo Jesús: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. No porque haya justos, sino porque para llegar a la fe, no se puede llegar a la fe sin arrepentimiento. Por eso Jesús inició su ministerio diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. El arrepentimiento lleva fruto de buenas obras, pues implica apartarnos del pecado. El Espíritu Santo también transforma nuestro ser mediante la obra de Cristo, obrando en nosotros el nuevo nacimiento y renovándonos continuamente. No tenemos que esperar a los sacramentos para nacer de nuevo o para recibir al Espíritu Santo, sino que es una obra que el Espíritu Santo realiza en nosotros, en su soberanía y libertad. Dice en la carta a Tito: nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo,
el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Esto implica que el creyente ya no puede seguir viviendo en pecado. Como dice el apóstol Juan, todo aquel que es nacido de Dios, todo aquel que ha nacido de nuevo por el Espíritu Santo, no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. El Espíritu Santo es también quien confirma nuestra nueva relación con Dios. Dice en la carta a los Romanos, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. En Cristo ya no somos más enemigos de Dios, pues en Él hemos sido reconciliados. En esta reconciliación tenemos paz, pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y en la reconciliación también hallamos gozo, pues tenemos amplia entrada al reino de los cielos, en la presencia de Cristo por la eternidad. Los hombres tratan de cerrar la puerta del reino de Dios, pero Jesucristo la mantiene abierta. Y no es que simplemente hayamos sido reconciliados con Dios, sino que en Cristo tenemos una nueva relación con Él, una comunión íntima con el mismo Dios. Nosotros somos sus hijos y Él es nuestro Padre. Esta es una relación basada en la confianza. Podemos acercarnos a Dios con total libertad, sabiendo que Él nos oye. Es también una relación de dependencia, pues nada podemos hacer fuera de Él. Pero a su vez es también una relación de obediencia. Los hijos deben obedecer al Padre. En la carta a los Hebreos, capítulo 12, versículos 9 y 10, leemos: Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales, que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Por eso en la carta a los Efesios nos dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Son los que ya son salvos, los que ya son hijos de Dios, quienes pueden seguir a su Padre Celestial. Y el Espíritu Santo derrama en nuestros corazones el amor de Dios, el amor por el cual nos lleva a andar en su ley. El amor a Dios es el motor de nuestra obediencia al Señor, como dice el apóstol Juan en 1 de Juan 5:3. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Es el amor el que hace que el andar en los mandamientos del Señor sea para nosotros una delicia. La ley de Dios, una ley que, como hemos visto, se resume en amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. La Biblia, pues, nos revela que somos salvos por gracia, es decir, un regalo que recibimos de Dios sin que nosotros lo merezcamos. Al ser la salvación la obra del Dios Trino, es una obra perfectamente completa, a la que no podemos nosotros añadirle nada. Lo único que podemos hacer es recibirla mediante la fe que es en Cristo Jesús. Sin embargo, aunque las obras no nos sirven para alcanzar la salvación, sí son importantes como fruto de ella. Somos salvos por gracia, por medio de la fe, para andar en buenas obras que glorifiquen a nuestro Dios. Así pues, a nuestro Dios sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.